Me está costando más de lo que debería. Vale, pues vamos allá. Bueno, si recordáis de la semana pasada, comenzamos viendo esta diferenciación entre motivos innatos y motivos aprendidos, que veremos en el siguiente tema y que tienen la particularidad de ser motivos que solo aparecen en el ser humano, o por lo menos que hayamos investigado. Ya sabéis que el contexto cultural es prácticamente específico del ser humano, aunque bueno, se puede hablar de cierto contexto cultural en algunas otras especies, pero todos esos motivos aprendidos se dice que son específicos del ser humano y además solamente han sido investigados en el ser humano. Ya los veremos, son los motivos de logro, afiliación y poder, aunque por supuesto hay muchos más, veremos los más importantes. Vimos también el mecanismo común, específico, en el que se basan todos los motivos innatos que vamos a ver. Y vamos a trabajar 4 motivos innatos. De nuevo, no es porque sean los únicos que existen. Hay multitud de motivos que pueden, o de elementos que determinan nuestra conducta, que pueden pensarse o que pueden decirse que son innatos. Pero nos vamos a limitar a 4 específicos, porque también son los más estudiados y quizás los más importantes. Y conociendo los mecanismos de estos 4, podemos extrapolarlos a otros de los motivos innatos que no vamos a ver aquí. Ya sabéis, 3 que tienen que ver con la supervivencia del individuo y otro que tiene que ver con la supervivencia de la especie. En este caso, la motivación sexual o el sexo. Bueno, ¿cuál es la finalidad de estos motivos? Pues ya sabéis, sobre todo, mantener al organismo en condiciones óptimas, es decir, hacer posible la supervivencia. En general, esto quiere decir que son autorregulatorios, es decir, que sirven para mantener el organismo en óptimas condiciones. Y eso hace que podamos sobrevivir. Básicamente, si no comemos, si no bebemos, si no dormimos y, bueno, ya sabéis. Entonces no podemos sobrevivir. No lo habéis pillado, estáis dormidos. No, habéis quedado ahí. Bueno, esa para casa luego. Bueno, importante, que sean biológicos, que estén determinados genéticamente o que hay una predisposición genética muy fuerte para las conductas que nos hacen satisfacer estos motivos, no significa que sean conductas reflejas, que sean conductas automáticas. Son todo conductas propositivas, conductas que se ponen en marcha, que son complejas y que son volitivas, es decir, que hay voluntad de hacerlas. No son reflejos, como podría ser el reflejo típico de cuando nos dan un golpe en la rodilla y estiramos la pierna, o otros reflejos como cuando soplas en un ojo y se cierra el párpado. Eso es un reflejo. Esto no son reflejos y, de hecho, tienen una gran variabilidad, sobre todo en el ser humano, porque este tipo de conductas no son fijas, sino que pueden variar en función del aprendizaje, en función del contexto, en función de la situación. Ya veremos que hay una gran variabilidad dentro de todos los seres vivos y en especial en el ser humano. Y otra característica que tienen, bueno, aparte de la persistencia, lógicamente, si depende la supervivencia de este tipo de conductas o de este tipo de motivos, pues lógicamente serán conductas muy persistentes. Si uno tiene hambre, cuanto más hambre tenga, pues más va a buscar comida. Y no va a dejar de hacerlo hasta que no lo consiga o hasta que muera por el camino. Lógicamente, porque no encontrarla supondría la muerte, igual que en el caso de la sed. O en el caso de dormir es algo particular, porque uno se queda frito sí o sí, o sea que tampoco hay que buscarlo demasiado, pero normalmente uno busca el descanso cuando tiene, o cuando está cansado, cuando lleva mucho tiempo sin dormir, o dependiendo de otras circunstancias. También tienen otra cuestión en común, y es la regulación, porque tienen una base fisiológica común. No quiere decir que todo se regule igual, sino que las partes o las zonas o las áreas del cerebro que regulan estas conductas, que regulan estos motivos, son las mismas en todos los casos, que son el hipotálamo y el sistema límbico. Ya os conté también que esto tenía cierto sentido, porque el hipotálamo y el sistema límbico en particular son quizás las áreas evolutivamente más antiguas de nuestro cerebro, es decir, las que tienen más años y que por tanto compartimos con más animales, con otros seres vivos. Es lógico que esto sea así porque básicamente este tipo de conductas, este tipo de motivos, los compartimos con todos los seres vivos. Con todos los seres vivos con cierta complejidad, lógicamente. Habría que discutir si una bacteria tiene sed como tal, pero básicamente la necesidad de alimentarse o de mantenerse en condiciones óptimas o de mantener un equilibrio homeostático junto con la necesidad de descanso, pues lo compartimos con un montón de animales de distintas escalas filogenéticas o de distintas especies o de distintos tipos. Así que es lógico que esté instaurado, que el tipo de regulación tenga que ver con aquellas partes más evolutivamente antiguas de nuestro sistema nervioso. Eso no quiere decir que no influyan otras áreas del sistema nervioso, claro que lo hacen y mucho. Aquellas que dan flexibilidad a nuestra conducta, sobre todo las partes de la corteza cerebral o del córtex prefrontal, que son las que nos identifican sobre todo como humanos, son las que nos diferencian sobre todo de otras especies. Bueno, aquí ya os enseñé también
unas cuantas diapositivas, un pequeño esquema del sistema nervioso central y de las zonas donde se encuentra el hipotálamo y la hipófisis, que son las encargadas de regular este tipo de motivos. Ya sabéis que el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central, que está en contacto con la hipófisis, y la hipófisis a su vez es capaz de soltar sustancias al torrente sanguíneo. Es decir, puede soltar hormonas al torrente sanguíneo y por tanto influir a través del sistema nervioso en nuestro sistema, en nuestra fisiología y en nuestro estado corporal. Bueno, aquí tenéis lo mismo exactamente, ¿vale? Este sería el sistema límbico y aquí tenéis las distintas partes. Las más famosas, pues ya sabéis, es el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Pero bueno, hay otras muchas partes dentro de este circuito. Bueno, pues ahora sí empezamos con el motivo de hambre, que creo que es aquí justo donde nos quedamos en la semana pasada. ¿Para qué sirve tener hambre? Pues eso es bastante sencillo, ¿no? Básicamente nos sirve para nutrirnos, es decir, para tener suficiente aporte energético y nutritivo. Tomamos alimentos porque necesitamos ciertas sustancias químicas que nos proporcionan energía para mantener nuestros procesos en marcha y también nos proporcionan nutrientes para crear los tejidos que nos componen. Es decir, necesitamos energía y necesitamos poder restaurar nuestros tejidos y en el caso de los niños, y bueno, y en nuestro caso también, porque muchos tejidos se desgastan con el tiempo, necesitamos crear nuevos tejidos. Así que necesitamos, en primer lugar, mantener un peso estable, recibir suficiente energía y en algunos casos, como en el caso de las primeras épocas de nuestra vida, pues también crecer. Y para todo eso necesitamos nutrientes. ¿Cómo se controla el hambre? ¿Cómo se controlan o cuáles son las señales que controlan la ingestión de comida? Pues son dos, y también estáis muy familiarizados con esas señales. El hambre y la saciedad. Todos conocemos cuál es esa sensación. Bueno, si es una sensación es básicamente porque nuestro organismo la provoca de alguna manera. Ahora veremos los mecanismos, pero eso que nosotros llamamos saciedad o eso que nosotros llamamos hambre es un estado fisiológico concreto derivado de ciertas sustancias secretadas en la sangre o secretadas en el organismo junto con ciertos estados mentales asociados. Básicamente es eso. Así que esas dos cosas que nosotros llamamos hambre y saciedad son las que regulan o en última instancia son las que regulan el comportamiento o la ingesta de alimentos a través de una serie de mecanismos fisiológicos que veremos ahora mismo. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a ver y cómo se regula? Pues las hipótesis que hay respecto, más que hipótesis, bueno, son mecanismos bastante bien conocidos sobre cómo se regula la ingesta de alimentos, que son dos. Una hipótesis o un mecanismo, si queréis, mejor llamarlo mecanismos de hipótesis, parece que estamos hipotetizando o estamos haciendo conjeturas sobre algo cuando realmente son mecanismos más o menos bien conocidos. Por supuesto, esto lo conocen mejor los fisiólogos, muchísimo mejor. Nutricionistas estarían más en otro ámbito, un nivel más global, pero sobre todo los fisiólogos conocen estos mecanismos mucho mejor. Aunque, por supuesto, nosotros tenemos también que conocerlos, por lo menos a un determinado nivel. Como os decía, dos mecanismos, ¿vale? El primero, denominado mecanismo a corto plazo, depende de los niveles de glucosa en sangre. Básicamente lo que nos provoca hambre normalmente es una bajada de los niveles de glucosa en sangre. Cuando las cantidades de glucosa en sangre son muy bajas se produce hambre. Ahora vamos a ver algo más de esto, ¿vale? En segundo lugar, también tenemos mecanismos que regulan la ingesta a largo plazo y que dependen más del peso. Es decir, lo que intenta nuestro organismo, no me gusta hablar mucho así lo de intenta nuestro organismo como si hubiese un hombrecito dentro de nosotros, no hay ningún hombrecito dentro de nosotros, pero más o menos nos entendemos, ¿no? Es decir, lo importante o cómo funcionan nuestros sistemas o nuestros mecanismos fisiológicos es intentando regular el peso. Es decir, se modifica la ingesta de alimentos o la cantidad de ingesta en función de los niveles de grasa corporal y el peso corporal. Eso sería el mecanismo a largo plazo. Eso no influye tanto en la ingesta inmediata, sino en los niveles de ingesta en plazos de tiempo superiores. Y está influido pues, por otros mecanismos, como por ejemplo dos hormonas que veremos ahora, que son la grelina y la leptina, si no recuerdo mal. Ahora lo vemos. Muy importante, los mecanismos de hambre o el motivo de hambre, si queréis, si lo llamamos así, es uno de los que más se ha utilizado en la experimentación en psicología. Bueno, es evidente por qué, ¿no? Si tú quieres conseguir que cualquier organismo, sea humano o no humano, realice una tarea, pues si le das como premio comida cuando tiene hambre, pues es facilísimo que la realice. Es decir, utilizar mecanismos o motivos innatos para intentar motivar la conducta es muy efectivo, porque como depende la supervivencia de ello, pues cualquier organismo va a estar muy motivado por realizar cualquier conducta que le permita acceder a alimentos, en este caso,
cuando tiene privación de alimentos. De hecho, uno de los mecanismos básicos en psicología, cuando se experimenta con animales, es la privación alimenticia. Se les priva a los animales de alimentos hasta un determinado peso, es decir, esto normalmente se mide en porcentajes sobre el peso normal. Si el peso normal de una ratita es tanto, pues se priva de alimento hasta que baja de peso un determinado porcentaje, siempre sin que corra peligro la vida de la ratita o de la paloma o el animal que sea, ¿vale? Siempre en porcentajes seguros, y una vez que está deprivado de alimento, entonces se le mete en el programa de condicionamiento o en el programa de aprendizaje o en el tipo de experimento que queramos. ¿Qué se hace en ese caso? Pues se le da como reforzador o como premio por realizar una conducta que quieras que realice, se le da comida. Y la ratita pues está encantada de realizar esa conducta porque, oye, si te dan comida y tienes hambre, pues perfecto, pues mira, lo haces. Igual que haríamos nosotros, exactamente. Y de hecho lo hacemos normalmente porque cuando nosotros le damos a una máquina de refrescos, la diferencia entre eso y una caja de Skinner es bastante escasa, por no decir nula. Cuando nosotros estamos dando una máquina de refrescos, estamos haciendo lo mismo que una rata cuando puse una palanca en la caja de Skinner. Tenemos hambre, pues metemos una monedita, le damos a un botón y ese botón nos da una recompensa. Así que en el futuro tenderemos a repetir esa acción cuando tengamos hambre. Lo mismo cuando vamos al supermercado, aunque la acción sea más compleja. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de dos ratitas que están comiendo y que... Tengo otro ejemplo por ahí más curioso, que es que cómo pensarían las ratas cuando están dentro de un programa de condicionamiento. ¿Qué piensan las ratas? Claro, las ratas piensan que están condicionando al experimentador, que cada vez que ellas hacen algo el experimentador se pone contento o viene o hace cosas, ¿sabes? Entonces, esto sí, parece una chorrada, pero es importante. Siempre que funciona un mecanismo de aprendizaje o de condicionamiento, funciona en ambos sentidos. Es decir, igual que la rata está siendo condicionada para hacer algo, el experimentador está estableciendo asociaciones que también le condicionan. O sea, los dos están involucrados. Ya lo veréis en aprendizaje, donde se ven estas cosas mucho más claramente, pero tener en cuenta que las vías de aprendizaje y de asociación siempre van en los dos sentidos. Aunque nosotros creamos que somos nosotros los que estamos manejando la situación, esa situación, por supuesto, también influye en nosotros y modifica nuestra conducta. De hecho, en función de lo que haga la rata, el experimentador hace unas cosas u otras. O sea, que está modificando también su conducta. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Ya hemos visto más o menos para qué sirve la alimentación. Ya hemos visto que cumple dos objetivos fundamentales: provisión de energía y reparación y crecimiento de tejidos. Es decir, una función metabólica y una función de creación o de, no me sale ahora la palabra, siempre me pasa lo mismo, de anabolismo o de creación de nuevos tejidos, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de este mecanismo? Pues también bastante sencillo y todos los tenemos muy presentes porque por simple repetición una y otra vez de las mismas conductas. Primero capturamos el alimento, en nuestro caso capturar alimento me refiero a ingerirlo, ¿vale? No tener que ir a cazar por ahí nuestro alimento, que también podría ser. Lo primero es buscar el alimento y una vez que lo tienes, pues sería introducirlo en tu organismo. Aquí nos limitamos a la introducción del organismo. ¿Cómo lo consiga cada uno? Ya es cuestión suya. En segundo lugar, ese alimento ingerido hay que digerirlo, hay que romper su estructura para lograr los nutrientes o para acceder a los nutrientes que nosotros necesitamos. Porque las grandes cadenas macroscópicas de las cosas que comemos normalmente no son los nutrientes no son los nutrientes que utiliza en último término nuestro sistema, sino que tenemos que romperlos. Glucosa, grasas, proteínas, etcétera. Y por último, una vez digerido, se distribuye por todos los tejidos, por nuestras células, para servir a las funciones que tenemos aquí. Vamos con los mecanismos. Ese sería el proceso normal, el que conocéis todos, el proceso de la digestión. No nos vamos a meter demasiado aquí. ¿Cuáles son las señales para el hambre o cómo se regula el hambre? Ya hemos visto que hay dos hipótesis, ¿no? La hipótesis a corto plazo, que se denomina hipótesis glucostática, es la que implica que cuando disminuye el nivel de glucosa en sangre, aumenta nuestro nivel de hambre. Pensad en un ejemplo muy claro. Vosotros, bueno, en nuestra sociedad normalmente tenemos acceso libre a comida, podemos ingerir toda la comida que queramos. Es bastante sencillo ingerir una cantidad adecuada de comida, en muchas ocasiones es muy sencillo ingerir una cantidad muy elevada de comida, de hecho, eso es uno de los problemas de nuestras sociedades occidentales. Bueno, pensad en una cosa, ¿soléis comer más o menos a la misma hora? ¿Más o menos? ¿Tenéis horarios más o menos? ¿Os suele pasar que cuando llega esa hora soléis tener hambre, sensación de hambre? Sí, ¿no? Incluso anticipándolo, es decir, si soléis comer a las 2, llegan las 2 menos 10, 2 menos 5 y empezáis a tener hambre, ¿no? Os suele ocurrir eso. Y la pregunta es,
¿De verdad creéis que ese hambre que sentís es porque tenéis un déficit en la cantidad de alimentos, en la cantidad de nutrientes que ponga en peligro vuestra vida? No. O sea, ni siquiera eso. Lo que suele ocurrir es es una cuestión que tiene que ver con los procedimientos de condicionamiento clásico que hemos visto antes. La cuestión es que cuando nosotros siempre comemos a la misma hora, normalmente asociamos ciertas señales del contexto, es decir, pues de la hora del día, la temperatura, el lugar, cualquier cosa, se asocia a la aparición de comida. Y cuando nosotros comemos se provocan una serie de reacciones fisiológicas que tienen que ver con la digestión y con el hecho de tener que preparar al cuerpo para recibir alimento para que pueda digerirlo y utilizarlo. Cuando eso lo hacemos durante toda nuestra vida, y lo hacemos muchas veces a lo largo de nuestra vida, ciertas señales del contexto se asocian a la comida y cuando se asocian a la comida provocan una respuesta condicionada que tiene que ver o que es muy parecida a la propia reacción que provoca la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando ingerimos comida lo primero que hace nuestro organismo es segregar un montón de insulina para poder, una vez digerida, retirar la glucosa de la sangre y llevarla el glucógeno al hígado o convertirlo en grasa, etcétera, etcétera, pues si nosotros siempre comemos a la misma hora, antes de esa ingesta se va a provocar una descarga de insulina en nuestro cuerpo, incluso antes de que hayamos comido nada, incluso antes de haber hecho nada. Esa es la sensación de hambre. Normalmente esa sensación de hambre que tenemos va asociada a la bajada de glucosa en sangre provocada por una descarga anticipatoria de insulina en nuestro torrente sanguíneo, nuestro flujo sanguíneo. ¿Vale? Esa es normalmente la sensación de hambre que tenemos. Como veis, está muy relacionado con esta hipótesis glucostática, es decir, que los niveles de azúcar en sangre son los que regulan esa sensación de hambre que solemos tener. Normalmente ocurre, también puede ocurrir por otras razones, aunque no estéis esperando comida, si habéis hecho un ejercicio muy intenso, habéis comido poco en otras situaciones, también baja el nivel de glucosa en sangre, no por la descarga de insulina, sino porque se está agotando y a lo mejor no hay tiempo a que las reservas de grasa suplan con nueva glucosa a través de las transformaciones que se hacen, con nueva glucosa suplan los déficits que hay, por ejemplo, después de un ejercicio intenso, y también se activan estos mecanismos. Ese es el primer mecanismo. Esto regularía la ingesta de manera rápida. Bajan los niveles de glucosa, tenemos hambre. Pero también hay una regulación a largo plazo, que es lo que denominamos aquí hipótesis lipostática. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través, primero, de las dos hormonas, una de las cuales ya hemos visto. ¿Conocéis? Me imagino que habréis oído hablar de ellas y que incluso, bueno, si no lo habéis hecho ya, lo haréis aquí en la carrera también en psicología fisiológica, hablaréis de ello. Conocéis dos hormonas que están muy implicadas, de una acabamos de hablar, en la digestión y sobre todo en el balance de glucosa en sangre y de glucosa en los tejidos, que son la insulina y el glucagón. La insulina, como ya os acabo de decir, es la hormona que se encarga, cuando se vierte al torrente sanguíneo, de retirar glucosa del torrente sanguíneo para llevarlo a las células, para llevarlo al hígado o para convertir luego en grasa el exceso de glucosa. El glucagón hace exactamente lo contrario. Cuando hay un déficit de glucosa en el organismo, se encarga de llevarlo desde los tejidos o desde el hígado, por ejemplo, donde está en forma de glucógeno, a la sangre. Bueno, pues estas dos hormonas controlan, están también involucradas en la regulación del hambre a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque su segregación, su mayor o menor segregación, que como habéis visto tiene mucho que ver con el apetito, porque el apetito a su vez tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre, el nivel en el que se segregan tiene mucho que ver con el peso corporal y con las variaciones de peso corporal. Así que en función de cómo sea nuestro peso corporal y de si aumentamos o bajamos de peso, se segregará más insulina o más glucagón a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo, ¿vale? Es decir, los niveles de insulina y glucagón medidos en espacios amplios de tiempo, no en espacios cortos de tiempo, varían regulando de esa manera o intentando mantener, ¿recordáis los mecanismos de feedback que vimos en la clase pasada? Intentando mantener, o lo que se pretende, o lo que nuestro organismo intenta, es mantener un peso corporal estable. Muchas veces no lo consigue, pero sí que habréis podido ver en muchas situaciones como una persona, incluso cuando engorda mucho, llegan momentos en los que ya no engorda más, aunque coma bastante, aunque siga comiendo bastante. Hay mecanismos que intentan mantener, o que su objetivo último es mantener el peso lo más estable posible. Lo mismo cuando se adelgaza demasiado, pues se activan mecanismos que hacen que el apetito aumente y que aumente la ingesta también a largo plazo.
Pensad que aquí esto no está tan relacionado con la ingesta inmediata, sino con una regulación del peso, es decir, mantener el normopeso a largo plazo. Por supuesto, estos no son los únicos mecanismos implicados. También hay otras sustancias implicadas en esta regulación. En particular, dos. Parece ser que tanto la sustancia denominada grelina, como la leptina, también son reguladores del apetito y de la saciedad y de nuestro peso, por tanto, a largo plazo. Por un lado, la grelina aumenta nuestro apetito en función del momento del día, aunque también a largo plazo modifica sus valores en función del peso del organismo y de otras circunstancias. Pero la grelina determina o aumenta nuestro apetito, es decir, cuanto más grelina tengamos en el torrente sanguíneo, mayor apetito tenemos. La leptina hace la función contraria. Cuanto mayor leptina, si no recuerdo mal ahora, cuanto mayor cantidad de leptina, menor apetito. Las personas con mucho peso normalmente segregan menos leptina y eso hace que tengan más apetito, ¿vale? Pero estoy pensando si alguno mira el libro y lo estoy diciendo mal o lo estoy diciendo al revés, decírmelo, porque estoy pensando ahora que a veces le doy la vuelta a esto, pero si no recuerdo mal, es así. La grelina aumenta el apetito, la leptina, cuando aumenta el nivel de leptina, disminuye nuestro apetito, ¿vale? Bueno, esto está muy bien a nivel terminal, es decir, cómo en última instancia se modifica nuestro apetito a través de ciertas sustancias que varían en nuestro organismo. Pero para que estas sustancias se viertan en el organismo o aparezcan en el organismo, tiene que haber algo que le diga a nuestro organismo que las secrete o tienen que modificarse de alguna manera. Así que tiene que haber un mecanismo controlador de estas sustancias y ese mecanismo controlador es el hipotálamo. El hipotálamo, por cierto, a través de la hipófisis. Ya sabéis, el hipotálamo es parte del sistema nervioso y enviaría señales a la hipófisis para que se segreguen ciertas sustancias que son las que en última instancia modifican todo este entramado que estábamos viendo. Y en el hipotálamo tenemos al menos dos núcleos involucrados en la regulación de la sensación de hambre y del apetito. Por un lado, el hipotálamo lateral, que es el encargado de inducir la sensación de hambre. Es decir, cuando se activa, por decirlo de alguna manera sencilla, cuando se activa el hipotálamo lateral, aumenta nuestra sensación de hambre. Fijaros una cuestión muy curiosa, porque esto se ha investigado mucho con animales, y en animales y que en humanos, lógicamente, esto no se puede hacer, aunque vamos a ver un síndrome que tiene que ver con esto. Y en animales sí que se ha investigado lesionando este núcleo. Lesionamos el hipotálamo lateral. ¿Y qué ocurre si lesionamos el hipotálamo lateral y el hipotálamo lateral no funciona? Pierdes el apetito. Si el hipotálamo lateral está relacionado con la sensación de hambre, el funcionamiento del hipotálamo lateral, extirparlo o lesionarlo o inhibir su funcionamiento disminuye el apetito. Es decir, las ratas a las que se le lesiona el núcleo lateral del hipotálamo pierden el apetito y no comen. Lógicamente, si la lesión es permanente, mueren, ¿vale? Hay muchas maneras de lesionar no permanentemente. Se puede hacer con frío, se puede hacer con descargas eléctricas, hacer una lesión que no sea permanente, sino que se recupera al poco tiempo. Pero si es por ejemplo, por un tumor o porque se ha extirpado o por cualquier otra cosa, las ratas terminan muriendo. ¿Qué pasa si lesionamos el hipotálamo ventromedial? El hipotálamo ventromedial está relacionado justo con lo contrario, con la sensación o con la ausencia de sensación de hambre o con la sensación de saciedad, es decir, con inhibir el apetito. Si la actividad del hipotálamo ventromedial inhibe el apetito, es decir, es un marcador o envía marcadores de saciedad al organismo, si lo lesionamos, ¿qué ocurrirá? Aumenta el apetito. Es decir, las ratitas a las que se le lesiona el núcleo ventromedial o los núcleos ventromediales del hipotálamo, si por ejemplo se extirpa o se lesiona de alguna manera, aumentan su apetito de una manera inusitada. De hecho, porque tiene un apetito que se llama furor, que es una ansia irrefrenable por la comida. Bueno, pues en humanos algo parecido pasa también, es decir, funcionamos más o menos de esta manera. Por supuesto, hay muchos determinantes porque hay otras partes del cerebro y zonas relacionadas con el aprendizaje de ciertos hábitos que influyen incluso en nuestra conducta propositiva, es decir, podemos inhibir ese hambre que tenemos o podemos realizar determinadas conductas. Pero básicamente el control básico es exactamente igual. Y cuando
hay alguna lesión o algún problema en el hipotálamo o algún síndrome que afecta al funcionamiento del hipotálamo, pues nos encontramos con situaciones o con enfermedades que afectan al apetito, entre otras muchas cosas, porque el hipotálamo no se dedica solo a esto. Hay partes del hipotálamo que controlan la saciedad y el hambre, las señales de saciedad y hambre, pero hacen mucho más. Bueno, pues sí, dime. Ventromedial. O sea, vale que no tenga la sensación de saciedad, pero, o sea, de satisfacción, pero, yo qué sé, no te duele la tripa, no, ese es el problema. Te terminaría doliendo la tripa, pero vomitarías. Es decir, al final expulsan la comida. Pero piensa que nosotros dejamos de comer por una sensación específica, que es la sensación de saciedad. ¿Vale? No tienes más ganas de comer. Es que no es un dolor de tripa. Bueno, a ver, si tú hinchas demasiado tu tripa de comida, entonces te duele. Pero piensa en que eso va asociado a ciertas señales que indican que tú no quieres comer más. Es decir, ¿a qué va asociado esa sensación que tú tienes? ¿A la sensación? Sí, el dolor puede ir independientemente, pero ¿a qué va asociado ese dolor? Imagínate que... Te pongo otro ejemplo. Imagínate que te duele mucho el brazo, pero tienes mucha hambre. El hecho de que te duele el brazo no va a impedir que sigas comiendo. El dolor de estómago, si comes muchísimo, es decir, una sensación de estar muy lleno, va asociado a una sensación específica. Una sensación que no es dolor, y esa sensación es sensación de saciedad. Si suprimes esa sensación de saciedad, no asocias el dolor a no tengo que comer más, sino que sigues teniendo ganas de las mismas ganas que tendrías cuando, imagínate una situación en la que hayas tenido mucha hambre y te hayas encontrado algo que es muy apetitoso, ¿vale? A mí, por ejemplo, me encantan los donuts. Pues imagínate que llevo sin comer un montón de días y me encuentro una bandeja de donuts fondant, que son los más ricos del mundo. Uno empieza a comer y llega un momento en el que se sacia, es decir, aumentan los niveles de glucosa, se mandan señales de saciedad al cerebro y tú ya, mira, ya no puedo más. Cuando no puedas más o cuando no quieras comer más va a depender de lo agradable o lo desagradable que sea la comida, de lo que te guste, de muchas cosas. Pero se envían señales de saciedad. Si no se envía ninguna señal de saciedad, sigues comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Cuando el estómago se llena, lo que ocurre es que vomitas normalmente y sigues comiendo y comiendo y comiendo. Es decir, si lo que quieres decir es que el dolor te va a impedir comer, sí, va a llegar un momento en el que el dolor y la sensación de tener el estómago muy lleno te va a impedir comer. Pero esa sensación te va a llegar cuando vas a terminar vomitando y vas a seguir comiendo. Porque como sigues teniendo hambre, es decir, la sensación de hambre la sigues teniendo, pues seguirás comiendo, ¿vale? Eso es lo que le pasa a las ratas. En humanos la cosa es más compleja porque a pesar de que tú no te... Os habrá pasado muchas veces que habéis parado de comer aunque seguís teniendo hambre. Es decir, en humanos nosotros no paramos simplemente por señales de saciedad. Nuestra conducta es mucho más compleja y a veces paramos de comer aunque no estemos llenos del todo porque sabemos que hemos comido demasiado, ¿vale? Pero en ratitas lo que ocurre es que empiezan a comer. De hecho, habréis visto muchos animales que incluso no teniendo lesionado el hipotálamo ventromedial se ponen a comer hasta que vomitan. Yo recuerdo al perro de un amigo que se encontró 5 o 7 kilos de chuletas cuando era cachorrito, se las comió todas y cuando llegaron a casa se lo encontraron que era una bola que rodaba, o sea, pero una cosa tremenda, vomitó todo, bueno, una cosa tremenda. Y o sea que si no se activan esas señales de saciedad, no hay esa sensación de no me duele porque estoy muy lleno y no voy a comer más porque estoy completamente saciado. Se suprime eso, aunque por supuesto los efectos de la comida y de que estés lleno hasta arriba, eso no se suprime. Lo que ocurre es que suele haber un reflejo y vomitas, ¿vale? Dime. Y si las señales de saciedad no llegan, ¿sí? Por ejemplo, te pueden llegar ganas de vomitar si tú sientes que no estás saciado. O sea, antes de que tú sientas que estás saciado, puedes tener ganas de vomitar. Hombre, pues eso es que influyen muchas cosas en las ganas. No, ahí yo sí que... la cantidad de comida que te has metido en cuerpo. Sí, o sea, si quiere decir que puedes tener ganas de vomitar por la cantidad de comida, sí, puedes vomitar por la cantidad de comida. De hecho, no es nada nuevo. Esto lo hacían hasta los romanos en su época. Se ponían a comer hasta arriba, luego vomitaban y seguían comiendo. O sea que por supuesto, y si ingieres muy rápido también se puede producir un reflejo vagal, incluso cuando bebes muy rápido, si bebes mucho agua muy rápido, también se puede producir un reflejo y vomitar. Pero eso es independiente de estas lesiones, ¿vale? Lo que ocurriría en este caso no es producto de que comas gran cantidad o poco, sino del hecho de que se suprimen esas señales de saciedad y por tanto siempre tienes hambre, siempre tienes sensación de hambre.
De hecho, podéis ver este caso, porque este caso es muy particular, y bueno, como todos los casos del síndrome de Prader-Willi, que es una alteración genética, ¿vale? Una alteración en el cromosoma número 15. Tiene muchos efectos, no solamente la cuestión del apetito, retraso mental, ¿qué más tenemos para sin necesidad de beber agua? O sea, no beben agua, perdón, porque nunca tienen sensación de sed, pero bueno, entre otras muchas cosas, lo que produce es una sensación tremenda de hambre, que nunca sacian, nunca son capaces de saciar. Y este caso es el de Adrián, que vive con su familia, y es curioso porque sus padres hablan de este trastorno y precisamente afecta, en este caso, al hipotálamo ventromedial. Y lo que dicen es que tienen que esconder la comida y tienen que evitar que haya ningún tipo de acceso a comida, porque si tiene acceso a comida o a cualquier cosa que parezca comestible, devora cualquier cosa que tenga, porque siempre tiene un hambre voraz. Y de nuevo, imaginaros, no esta sensación de, joder, es que tengo un poco de gusa, voy a comerme una bolsa de Doritos. No es esa sensación. Imaginaros hambre de verdad. Pues como os decía yo el otro día, yo creo que casi ninguno de nosotros, o ninguno, hemos tenido hambre de verdad. Tenemos algo de hambre, algo de apetito, baja nuestro nivel de glucosa y tenemos... El hambre de verdad es otra cosa. El hambre de verdad es tener una privación, en el caso de que esto funcione bien, ¿vale? Sería una privación alimentaria muy severa. En casos de privación alimentaria muy severa, uno hace cosas que no se puede imaginar. Habéis visto la película Viven, alguno, ¿no? Sí, Sí, la de que el avión que se estrella. Bueno, Viven. Es la historia de un equipo, si no recuerdo más, el equipo de rugby argentino, o me estoy equivocando. Un equipo de fútbol o equipo de rugby, no recuerdo. Sí, bueno, para el caso es lo mismo. Bueno, la cuestión es que se estrellan, su avión se estrella en los Andes, si no recuerdo mal también, y no les dan por muerto, al final lo rescatan, pero se pasan bastante tiempo, sobreviven bastantes de ellos y están en mitad de los Andes y nadie va a rescatarles. Y llega un momento en el que empiezan a comerse a los muertos para sobrevivir. Aquellos que están vivos empiezan a comerse a los que ya han muerto para sobrevivir. Sí. Pues, ¿estás pensando en cannabis, por ejemplo? Sí, ¿no? El monchi. No, el cannabis, todas las variedades del cannabis, es decir, el hachís y la marihuana dan mucho apetito. No conozco los mecanismos implicados específicamente, ¿vale? No sé si es que se produce una bajada del nivel de glucosa en sangre, me imagino que irá mucho por ahí, o que el efecto específico del THC o de las sustancias activas pues provoque esos cambios en el nivel de glucosa en sangre que provoquen, porque otro de los efectos que tiene es que a veces te dan unos bajones de azúcar bastante grandes, lo que se denomina normalmente amarillo, ¿vale? Estáis pensando que sé demasiado de esto, ¿verdad? No. Bueno, no, tampoco, pero a lo mejor, bueno, no digo nada, ya está, dejemos el tema. No, pero me imagino que irá por ahí, pero no te puedo decir los mecanismos exactos porque los desconozco, eso lo sabrá seguramente mejor alguien especialista en ese tipo de en investigaciones en ese tipo de sustancias y cuáles son los efectos específicos. Pero yo me imagino por los efectos que tiene que irá por ahí, ¿vale? Pero eso ya te digo que no soy especialista en ello, más que en lo que es en la conducta, lo que se observa. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, bueno, lo que decía es los padres de este chico. Lo que dicen es que cualquier cosa que tiene al alcance la devora. ¿Por qué? Porque la sensación de hambre es una verdadera sensación de hambre. La sensación de hambre que podréis tener cada uno de vosotros si estáis una semana sin ingerir alimentos. ¿Vale? Imaginaros que realmente no nos podemos hacer la idea porque ninguno de nosotros, ya os digo, hemos sufrido ese tipo de hambre. Pero os aseguro que el hambre de verdad no es esa sensación que normalmente tenemos nosotros y me apetece comer. El hambre de verdad es una cosa que hace que devores lo que sea, porque está en juego tu vida. Y cuando tú no tienes esas señales de saciedad y siempre tienes hambre, lo que tienes es un apetito voraz. Entonces, pues este chico, si no le controlan, pues coge cosas de la basura, cualquier cosa, porque siempre tiene hambre. Entonces, claro, tienes que estar reteniendo constantemente una conducta que le va a llevar a comer lo que sea, porque la sensación que tiene es de muchísimo hambre. Ya os digo, si veis esa película vais a entender un poco por encima y lo que es una verdadera sensación de hambre. Si habláis con gente mayor también que haya vivido la posguerra, pues seguramente también os diráis que vosotros no sabéis lo que es tener hambre. Efectivamente tienen razón. Efectivamente tienen razón, porque nosotros no sabemos lo que es tener hambre. Pero no penséis en la sensación de hambre que tenemos, sino en algo mucho más intenso y que es capaz de hacer pasarte por encima de cualquier cosa que no te imaginabas que ibas a pasar por encima. ¿Vale? Sí.
A ver, lo que no hay manera es de eliminar esa sensación, pero evidentemente sí hay maneras de intentar refrenar tu conducta. El problema que es, pues que estas personas con síndrome de Prader-Willi también tienen otros problemas asociados y la impulsividad de su conducta es mucho más difícil de refrenar o de evitar. Entonces se juntan varios problemas. Si juntas la discapacidad intelectual con el apetito voraz, con todo esto, pues se hace bastante complicado. Entonces, al final necesitas una familia que esté controlando y que pues, sí, es un drama lo que dicen ellos. Dice, ojalá no hubiese Navidades, porque imaginaros aquello, pues puede ser una cosa tremenda. Es un caso, es un síndrome bastante raro, pero habéis visto que este tipo de síndromes provocan problemas muy grandes a las personas que lo sufren. Pues ahí ya sí que me pierdo, no lo sé. No sé si habrá algún tipo de medicación, si se podrá... No lo sé. Mira, si me da tiempo lo busco, pero es que no tengo ni idea. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que a lo mejor no sienta ese... No, no es un problema de sustancias en el cuerpo, es un problema o de cuánto alimento hay o cuánto suero hay o lo que sea. Es un problema de no funcionamiento de las... Pensar que todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros notamos, nuestras sensaciones corporales, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todos parten de nuestro cerebro, no de cuestiones periféricas. Es decir, tú no tienes más o menos hambre porque haya más o menos cantidad de cosas en tu cuerpo. Las tienes porque hay unos mecanismos en nuestro sistema nervioso que provocan ciertas sensaciones. Es decir, que la conducta depende de nuestro sistema nervioso, no de cuestiones periféricas. Si funciona esto bien, hay cuestiones periféricas que ayudan a que se den señales de saciedad. Pero si esto no funciona, ya me dirás tú. O sea, no es como si uno tiene los ojos perfectamente, pero su corteza visual pues se la han quitado. Pues por mucho que sus ojos funcionen bien, no va a haber nada, porque si no hay corteza visual, no hay visión, ¿vale? Pues venía a poneros un ejemplo más o menos de cómo sería la cosa. Bueno, hasta aquí la cuestión biológica, de cómo se regula el hambre desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de mecanismos que hemos heredado, porque habéis visto de que de lo que hemos hablado hasta ahora es de mecanismos heredados, de cosas que ya vienen de serie con nosotros. Nosotros no aprendemos a tener hambre, nosotros no aprendemos a estar saciados, nosotros no aprendemos la misma conducta de masticar o comer, es algo que ya llevamos de serie. Llevamos una predisposición muy fuerte para realizar determinadas conductas, porque de ello depende nuestra supervivencia. Así que durante millones de años, a lo largo de diferentes especies, y por supuesto en la nuestra, pues se ha ido moldeando. Pero en los humanos esto es muchísimo más complejo, como ya os decía. En general, esto es una regla que casi podéis aplicar bueno, a casi todo realmente. Cuanto más complejo es el sistema nervioso de un organismo, más modificable, más variable y más flexible es su conducta. Y como nuestro sistema nervioso es bastante complejo y ha crecido bastante y tenemos un cerebro bastante gordo, pues eso hace que nuestra conducta sea muy flexible. Y que todas estas cosas que hemos visto sobre el hambre, sobre la ingesta de comida, sobre el motivo de comer, pues sean muy modificables a través del aprendizaje. Porque la comida, aparte de ser necesaria para sobrevivir, también es, como hemos visto con las ratitas, pues una recompensa muy útil. Y, por supuesto, en humanos también funciona como recompensa, cosa que tiene su lógica, ¿no? Si comer o de comer depende nuestra vida, comer tendrá que ser agradable, porque si fuese desagradable, pues imaginaros, ¿sabes? Si para la especie humana o cualquier especie del planeta comer fuese desagradable, fuese un castigo, fuese un estímulo aversivo, pues nadie querría comer, así que nos moriríamos todos. Así que es lógico que a lo largo de la evolución hayamos desarrollado una atracción por la comida. Lo que pasa es que eso tiene ciertos problemas cuando tenemos tanto acceso a la comida como tenemos en general en las sociedades occidentales, pero eso tenía su sentido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aparte de esa atracción por la comida, también podemos desarrollar a través de mecanismos de aprendizaje ciertos gustos, preferencias y aversiones por la comida. Seguramente os habréis dado cuenta cómo se modifican vuestros gustos a lo largo de vuestra vida y como ciertas cosas que nos gustaban os terminan gustando y como ciertas cosas que antes sí os gustaban terminan no gustando. Como los gustos se modifican y eso depende de un proceso de aprendizaje. En general, ya lo hablamos también, entonces aquí no me voy a detener demasiado, tenemos una cierta propensión a dos tipos de sabores. ¿Os acordáis cuáles eran? Dulce y el salado. ¿Os acordáis, no? Por su relación con la cantidad de grasa y de azúcares, que es
nutrientes escasos en la naturaleza y que necesitamos, y también por otro nutriente que es el sodio, ¿vale? El salado también suele tener sodio y también es otro nutriente que necesitamos, un micronutriente muy necesario. Bueno, tenemos esa propensión a esos alimentos, sin embargo, tendemos a evitar otro tipo de sabores. ¿Os acordáis cuáles eran? Ácido y el amargo. El ácido porque suele estar asociado a los alimentos que están en mal estado y el amargo porque la mayoría de los venenos en la naturaleza son alcaloides que tienen sabor amargo, ¿vale? Pero seguro que os gustan cosas amargas. La marmelada de naranja porque le echas la cáscara de la naranja, el brócoli también podría ser un poco amargo, aunque bueno, luego el chocolate negro, un montón de cosas. Esos son sabores o son preferencias aprendidas, que incluso, aunque eso se ve muy bien en los niños pequeños, como hay ciertos sabores que no les gustan nada, por ejemplo el limón. Sin embargo, a otras personas de mayores pues les encanta el limón. Normalmente esas preferencias por el sabor se van a aprender. También hay otra cosa muy importante. En nuestras sociedades, antes lo normal era comer para sobrevivir, pero en nuestra sociedad occidental la mayoría de las veces que comemos no es por hambre. La mayoría de las veces que comemos es en contextos sociales, igual que la mayoría de veces que bebemos. Cuando quedamos con gente, ¿qué hacemos? Alrededor, vamos, por lo menos habrá países en los que menos, pero generalmente si tú quedas con alguien, no te sientas en una silla enfrente de otra y te quedas mirando. Vas a algún sitio, pero siempre hay algo de comida o de bebida entre medias. Eso es un catalizador social. Eso también modifica nuestros gustos por la comida, porque si asociamos ciertas comidas o ciertos alimentos a un reforzador tan potente como es el reforzador social, por ejemplo, a los amigos, a estar con ellos, a las risas, etcétera, etcétera, pues también modificamos nuestros gustos y terminan gustándonos ciertas cosas, que también hace, por cierto, que se ingiera más en esas situaciones, porque la comida resulta más apetitosa si va asociada a una recompensa como las cuestiones sociales o como el juntarte con gente. Y he visto que la mayoría de nuestras situaciones sociales pues involucran comida y bebida, sobre todo las dos cosas, ¿vale? Así que ya veis cómo el aspecto social y el aspecto aprendido determinan mucho nuestra ingesta de comida, no solamente la cuestión biológica. Lo mismo que si estamos trabajando o estamos en una reunión importante, tenemos hambre, pues seguramente no vamos a comer, aunque nuestro cuerpo nos lo pida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que en determinadas situaciones pues no estaría bien visto que tú cojas, te salgas de allí y digas, bueno, yo que ya me voy a comer, ahí os quedáis. Aguantas allí como puedes, ¿vale? Sigues con lo que tienes que hacer y te vas a comer después. Aunque tu cuerpo te esté pidiendo otra cosa, pero sabes que puede haber consecuencias negativas derivadas de tu conducta asociada a la comida. Porque si coges de allí y te vas, por lo mismo al día siguiente te dicen, oye, mira, no vuelvas, o te echan una bronca, o Dios sabe qué, ¿vale? Así que, como veis, nuestra ingesta, nuestro patrón de ingesta y el tipo de alimentos tiene mucho que ver con nuestro contexto social y con nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Mira, vamos a ver un ejemplo específico. Además, uno de los ejemplos y uno de los experimentos más famosos en psicología del aprendizaje, que yo os adelanto que veremos o veréis, porque soy de aquí de Coslada, yo no doy las tutorías de aprendizaje aquí, lo doy en otro lado, pero lo veréis si os habéis matriculado de aprendizaje en el segundo cuatrimestre, y si no, pues os matriculéis de aprendizaje. Es lo que se denomina la aversión condicionada al sabor. También hablé algo de esto en su momento, ¿recordáis? Que os conté, os pregunté si alguna vez os había pasado, pues el hecho, la típica situación es cuando uno bebe mucho y vomita, como ese alcohol al que va asociado el malestar, pues luego a uno le cuesta mucho volver a tomarlo, es decir, le produce aversión. Lo mismo ocurre si uno va a un restaurante, come algo, está en mal estado, vomita, se encuentra mal, luego hay un periodo de tiempo normalmente en el que la mera visualización de ese alimento le produce náuseas. Bueno, eso es lo que se denomina aversión condicionada al sabor. Y ese fenómeno fue descubierto por García y Collins en 1966. Los dos estadounidenses, por cierto, ya lo dije, García, que se llame García, John García, no era español, por desgracia. Pero bueno, ¿cómo se hizo este experimento? Porque fijaros, tiene un interés muy especial, puedes decir, pues vaya chorrada, ¿no? Vale, pues descubres que eso ya lo sabía todo el mundo. Pero es que tiene una cuestión muy especial. Fijaros cómo es el experimento y ahora os explico por qué es tan especial. En primer lugar, lo que se hacía era coger una serie de ratitas, ¿vale? Y en la primera fase, en lo que se denomina línea base, medían la cantidad de agua con azúcar que ingerían. Es decir, les dejaban en una jaula y les daban agua con azúcar ad libitum. Para que lo vayáis sabiendo también ya para las siguientes asignaturas, ad libitum significa toda la que quieras, ¿vale? Cuando algo pone en un experimento ad libitum,
Comida ad libitum quiere decir que toda la comida que quieras, ¿vale? Los buffets libres son ad libitum, ¿vale? La que quieras, toda la que quieras. Bueno, pues se les deja agua ad libitum, agua azucarada, y se ve cuánto ingiere. Normalmente a las ratitas les encanta el agua con azúcar, así que suelen beber bastante, ¿vale? Mides cuánto han bebido, tienes una línea base durante un periodo de tiempo. Después, en una segunda fase, empieza la fase de condicionamiento, y ahí se dividen las ratas en dos grupos. Uno de los grupos se le da o no se le hace absolutamente nada, ¿vale? Simplemente beben agua azucarada, ellas beben la que quieren, fin del asunto. Simplemente beben el agua azucarada. Pero hay otro grupo de ratas en el que después de que beban agua azucarada se les inyecta cloruro de litio. El cloruro de litio es una sustancia que provoca náuseas, ¿vale? Así que en cuanto han bebido agua o un tiempo después, y esto es lo importante, el tiempo que pasa aquí, un tiempo después se les inyecta cloruro de litio. Y las ratas pues les provoca náuseas y malestar. Y después, en una tercera fase, les metemos en una cajita o en una caja de Skinner o en alguna otra, normalmente es una caja de Skinner. Y les damos a elegir entre el agua azucarada que han bebido y algún otro elemento, algún otro reforzador, o simplemente les ponemos el agua azucarada. Y lo que medimos es la cantidad de agua que beben, de agua azucarada. Las ratitas que no se les inyectó el cloruro de litio, pues siguen, lógicamente, bebiendo la misma cantidad, les sigue gustando lo mismo. Pero las ratitas a las que se le inyectó cloruro de litio después de haber bebido agua azucarada, dejan de beber agua azucarada. Básicamente es lo mismo fenómeno que hemos explicado en humanos, ¿no? Y diréis, ¿y esto por qué es importante? Si ya se sabe más o menos o todo el mundo se sabe. Bueno, pues porque prácticamente viola todas las reglas del aprendizaje asociativo. Todo lo que entendemos por aprendizaje asociativo y las reglas que sigue, este tipo de aprendizaje las viola. Normalmente para que se asocien dos estímulos, es decir, para que un estímulo se asocie a la aparición de otro, en el condicionamiento clásico de toda la vida, se necesitan dos cosas. Una gran cantidad de emparejamientos. Si habéis intentado entrenar un perrito a que haga algo o si habéis observado cualquier conducta o habéis realizado cualquier procedimiento de condicionamiento, en este caso operante, con vuestras mascotas, lo entenderéis. Y dos, que haya contigüidad, o más que contigüidad, contingencia entre los elementos, entre los estímulos. Ya lo entenderéis esto. Pero aquí fijaros que se produce con un solo ensayo y pueden pasar horas entre que se administró el agua azucarada y la inyección. Pensad en vosotros mismos, si os ha pasado esto, ¿cuándo empecéis a sentiros mal después de comer algo que esté en mal estado? Horas después. Y sin embargo, asociáis ese malestar a una comida que habéis ingerido horas antes y paséis a tener una que se denomina aversión condicionada. Pensadla de cosas que han pasado en ese intervalo que podrían asociarse a la inyección de cloruro o a las náuseas que sintáis, en el caso de los humanos. Hay un montón, y sin embargo, se asocian en un solo ensayo y con intervalos temporales de horas, cosa que no ocurre en ningún otro tipo de aprendizaje. La aversión condicionada durará un tiempo X, pero se puede ir, ¿no? Pueden volver a termina extinguiéndose, sí, termina habiendo un periodo de extinción al cabo del tiempo. Durante un tiempo tienen cierta aversión, va disminuyendo, eso se denomina extinción, ¿vale? También lo veréis en aprendizaje. La cuestión es, y la pregunta es, ¿por qué creéis que ocurre esto? ¿Por qué este aprendizaje tan rápido y con tanta demora? Tiene su porqué, lógicamente. Aunque viole todas las reglas del aprendizaje, tiene su porqué. Porque vomitar no es agradable. Por ahí va, por la supervivencia. Claro, pensar que la supervivencia aquí es muy importante. A ver, si vosotros vais a un restaurante y os pone algo en mal estado, ¿qué hacéis? Lo primero, no vuelves. Vale, pues eso es. Si no lo aprendes eso rápido, vas a volver al restaurante y te vas a volver a poner malo. Las ratitas no van a restaurantes, pero lo que aprenden muy rápido es que si algo les ha sentado mal, mejor no volver a comer. Y lógicamente las ratitas que aprenden eso rápido sobreviven más que las ratitas que no lo aprenden y vuelven a beber la misma cosa que las pone enfermas. Así que este tipo de aprendizaje, es decir, el hecho de aprender muy rápidamente que si ingieres un alimento y después te encuentras mal, no debes volver a ingerir ese alimento, es decir, de asociar rápidamente el malestar con el alimento y que el alimento ese particular, se vuelva aversivo, pues es muy importante para la supervivencia. Así que este mecanismo es importantísimo para la supervivencia de las especies. Si no, imaginaros, va a beber una ratita o otro animal, va a beber a un charco, se pone malo. Y como no lo asocia, porque se necesitan muchos ensayos de aprendizaje y contigüidad entre ellos, pues vuelve otra vez. Bueno, al final se va a morir.
Así que este tipo de aprendizaje es muy bueno, ¿vale? Y ya habéis visto que en humanos sigue funcionando. Es un mecanismo de supervivencia bastante útil. ¿Qué más? Sí, dime. Nada, que en la anterior diapositiva ponía náuseas después de la inyección del cloruro de litio. Eso es lo que provoca el cloruro de litio, provoca náuseas. Sí, pero ¿por qué abajo, sin tener inyección de nada, también pone náuseas? Porque me he equivocado. Porque está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Aquí a ver, no, espérate, perdón, no, me he equivocado. No os he puesto los dos grupos. Esta es la primera fase, ¿vale? Agua azucarada, inyección de cloruro de litio, ¿vale? Que es el estímulo incondicionado. Es que todavía no habéis dado aprendizaje, entonces esta parte es más difícil de explicar. Esto sería el estímulo neutro que se convierte en condicionado, este es el estímulo incondicionado y esta la respuesta incondicionada. Es decir, el cloruro de litio provoca una respuesta de manera natural, sin ningún tipo de aprendizaje, que son las náuseas, ¿vale? Esa es la respuesta incondicionada. Cuando se asocia el agua azucarada y se transforma en un estímulo condicionado al cloruro de litio, que es el estímulo incondicionado, entonces el estímulo condicionado, que es el agua azucarada, provoca una respuesta condicionada, que en este caso es similar a la respuesta incondicionada que provoca el cloruro de litio. Pero esta respuesta es por la asociación entre ambos y lo provoca directamente el agua azucarada. Todo este rollo que os acabo de contar lo vais a ver en aprendizaje con más detenimiento, ¿vale? Y estos son los elementos básicos de un condicionamiento clásico, ¿vale? Eso es un condicionamiento clásico. Básicamente es que la acción o la conducta provocada por el estímulo incondicionado pasa a ser provocada por el estímulo condicionado. Es lo mismo que hacía Pavlov con los perros, ¿os acordáis? No que lo que hacía, sino que lo que le pasó en su momento. Luego ya empezó a hacerlo de manera específica. Bueno, y es lo que nos pasa a nosotros en muchas situaciones. En aprendizaje yo digo que se meterá más en esto. No me voy a meter demasiado porque si no, no acabamos. ¿Qué influye también en nuestra ingesta? Y que no tiene que ver con la biología o con la predisposición, sino con el aprendizaje. Pues diferentes características de la comida. Por ejemplo, su textura, su temperatura, su aspecto. También eso se condiciona y también asociamos determinadas características de la comida a ciertos reforzadores o a ciertos sabores y por tanto hacen que sean más o menos apetecibles. Y también una cuestión muy específica o muy importante, que es lo que denominamos saciedad sensorial específica. ¿Os ha pasado también alguna vez que coméis de algo mucho durante mucho tiempo y acabáis hasta las narices de eso aunque os gustase mucho y durante un tiempo no los consumís? Eso es lo que se denomina saciedad sensorial específica. Yo os adelanto que ocurre también con las bebidas, ¿vale? Con la conducta de beber. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es una manera también heredada de muchos organismos de mantener cierta variedad en la dieta, sobre todo para asegurarnos de que se ingieren todos los nutrientes posibles o la mayor variedad de nutrientes posibles. Cuando comes algo específico, mucho tiempo, pues tu cuerpo va generando, o tu organismo va generando una menor apetencia por esos alimentos. Ojo, no ocurre con todos los alimentos. Hay alimentos y bebidas, como el agua, que no generan esta saciedad sensorial específica. ¿Por qué? Porque suelen contener nutrientes básicos. Por ejemplo, los alimentos o la sal en general, el agua y algunos otros alimentos ricos en azúcares suelen provocarlo muchísimo menos. ¿Por qué? Porque contienen nutrientes vitales o muy importantes o que son necesarios en grandes cantidades y por tanto esa saciedad se da en menor medida. Es decir, no todos los alimentos lo provocan de la misma manera, ¿vale? Pero es un mecanismo también muy útil porque si te alimentases todo el rato de lo mismo, pues habría muchos nutrientes que no ingerirías y que por tanto te provocarían pues una menor capacidad para sobrevivir, porque si hay un desequilibrio en la cantidad y número de nutrientes, pues se provocan enfermedades o se provocan trastornos. Y por último, esto ya lo hemos visto, así que no me meto más en ello. Otro de los factores importantes en lo que ingerimos y en la conducta de comer, en la motivación de hambre, pues son los factores sociales y culturales, que ya habéis visto, que son la comida en nuestras sociedades no es solamente algo necesario para sobrevivir, sino que también tiene que ver con la diversión y con la interacción social. De hecho, la misma interacción social aumenta mucho la ingesta de alimentos. También lo habréis podido ver como cuando uno está hablando con amigos y si está bebiendo más, suele comer bastante más de lo que suele comer normalmente. Y, por supuesto, hay grandes diferencias culturales en torno a esto. Si veis cómo se distribuye, por ejemplo, uno de los grandes problemas de las sociedades modernas, que es la obesidad, pues si veis cómo se distribuye entre los diferentes países, veréis cómo hay grandes diferencias culturales respecto a lo que se come, respecto a los usos en la comida, respecto al tipo de comida que se come, respecto a los eventos sociales y cómo se estructuran alrededor de la comida, etcétera, etcétera.
La sed, que ya veréis que es bastante parecido a la conducta de la comida respecto a las cuestiones aprendidas, ¿vale? No respecto a los mecanismos de regulación, aunque tienen algunas cuestiones comunes. Bueno, ya sabéis para qué sirve beber, ¿no? Básicamente sirve para no deshidratarse, es decir, nuestro cuerpo está compuesto en general por aproximadamente un 70% de agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua, más o menos, ¿vale? Puede oscilar un poquito arriba, un poco abajo. Casi todos los organismos, sobre todo, bueno, ni siquiera los más complejos, todos los organismos, su principal componente es el agua. Así que para poder sobrevivir necesitamos mantener los niveles de líquido, agua, básicamente, aunque bebamos otra cosa, básicamente casi todo lo que lleva es agua. Si bebemos un zumo, el 99% es agua. Si bebemos un refresco, el 99% es agua. Si bebemos alcohol de alta graduación, ya no, por eso el alcohol suele deshidratar, ¿vale? Y además inhibe la producción de hormona antidiurética, que lo veremos después. Pero bueno, lo importante es que los mecanismos que controlan la sed sirven para mantener el equilibrio hídrico de nuestro organismo, es decir, para reponer los déficits de agua. Y esto tiene que ver tanto con la ingestión de agua como con la ingestión de sodio, porque no solo necesitamos mantener un nivel de líquido, sino que necesitamos que ese líquido tenga una tonicidad específica, que no sea hipertónico ni hipotónico, sino que tiene que mantener también un equilibrio. Y como a través de los riñones se excreta también sodio, bueno, pues regulamos ambos para que tengamos la cantidad de líquido suficiente y también la tonicidad específica. Por eso cuando uno hace deporte, lo que promocionan muchas en televisión y se vende mucho en los supermercados son bebidas isotónicas, es decir, bebidas que proporcionan tanto líquido como sales minerales que puedes perder a través del sudor o que se pueden excretar en la orina. Por eso aquello de que beber mucha agua es bueno, pero beber muchísima agua no es bueno. Es decir, mucha agua bien o bastante agua bien, muchísima agua no. ¿Por qué? Pues porque si bebes mucha agua también vas a excretar mucho sodio a través de la orina y eso produce una hiponatremia. Y la hiponatremia puede ser grave. No os preocupéis, no os va a pasar porque tiene que ser muy extrema y tenéis que beber muchísima agua y tomar muy poco sodio para que eso pase. Pero bueno, por ejemplo, en un deporte intenso puede ocurrir, ¿vale? Es decir, una pérdida de sodio excesiva. Ya sabéis que el sodio es necesario para que nuestros canales sodio-potasio y para que nuestro sistema nervioso funcione. Así que hay que controlar ambas sustancias, tanto el agua como el sodio. Bueno, esto ya nos dice lo que es el balance hídrico, ¿no? La relación que hay entre lo que bebo y lo que pierdo a través de la sudoración, de las heces, de la orina, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de lo que ingiero de sodio y de lo que pierdo de sodio. Pues el objetivo de todo esto es mantener, a través de la respiración, también se pierde de agua, por cierto, que se me olvidaba decirlo, es mantener ese balance hídrico. ¿Y cómo está distribuida la cantidad de agua en nuestro organismo? Pues aquí tenéis en el libro, ¿vale? Esto es una imagen que tenéis en el libro, lo podéis ver ahí también. De esta manera, más o menos, ¿vale? De esta manera. El líquido, el agua, puede estar dentro de nuestras células. La mayoría del líquido que tenemos en nuestro organismo está dentro de las células. El 67% del agua total. Si somos el 70% agua, pues el 67% de ese 70%, ¿vale? El 67% de ese 70%, del total de agua, no de nosotros, es fluido intracelular. El 26% es fluido intersticial, es decir, fluido que está entre las células, fuera de la membrana celular, pero no en vasos sanguíneos, entre las células. Cuando uno se da un golpe y hay un edema, normalmente es fluido intersticial, el que se ve, o esa masa que se forma suele ser fluido intersticial, ¿vale? Fluido entre las células. El 7% del total de agua está dentro de los vasos sanguíneos, fluido intravascular. Y son 4 litros más o menos, o sea, imaginaos si tenemos agua. 4 litros me refiero es el volumen que tenemos sanguíneo, no todo es agua, lógicamente. De hecho, casi la mitad son glóbulos rojos, el 40 y pico %, incluso más de 50 en algunas personas. Pero puede haber hasta 2 litros y pico o 2 litros de agua en el fluido intravascular, aproximadamente. Y una pequeña parte es fluido cefalorraquídeo, el fluido que hay entre las membranas del cerebro y de nuestro sistema nervioso. Bueno, pues ahí también se aloja una pequeña cantidad de agua. Vale, ¿y cómo regulamos esto? Pues igual que con el hambre, tenemos 2 mecanismos diferentes que regulan la ingesta de líquido, la ingesta de agua, que son lo que denominamos sed volémica y sed osmótica. La sed volémica es bastante sencilla. Cuando
perdemos volumen de agua intravascular, es decir, cuando nuestros vasos sanguíneos pierden una cantidad determinada de agua, pensar que el agua que excretamos a través de la orina pues está filtrada por los riñones, a los riñones llega unas venas y arterias muy gordas, llegan unas arterias muy gordas que pasan por los riñones y de ahí sale agua que llena la vejiga y que nosotros orinamos. Es decir, que nosotros vamos perdiendo cantidad de volumen de agua, de líquido, de nuestros vasos sanguíneos, ¿vale? Bueno, pues cuando se pierde suficiente cantidad de volumen sanguíneo, de volumen de líquido, entonces se activa un mecanismo que denominamos sed volémica, es decir, te entra sed y esa sed tiene que ver con la pérdida de volumen de los vasos sanguíneos. El hecho de que haya menos cantidad de líquido en los vasos sanguíneos. Ese es un tipo de sed. El segundo es lo que denominamos sed osmótica. También cuando ocurre esto, o también en otras circunstancias, a través de la sudoración, etcétera, lo que puede ocurrir es que aumente la concentración de líquido intersticial. ¿El líquido que estaba fuera de las células? Bueno, como os he dicho antes, nuestros líquidos corporales tienen una concentración específica de solutos, una concentración específica de sales minerales, sobre todo de sodio. ¿Sabéis lo que ocurre cuando dos líquidos con diferentes concentraciones de solutos están en contacto a través de una membrana semipermeable? Se equilibra y eso se llama ósmosis. Bueno, pues las membranas celulares son membranas parcialmente permeables. Si tú aumentas la concentración del líquido exterior de las células, la concentración de solutos, ¿qué ocurre dentro de las células? Recordad que la membrana es semipermeable. Eso quiere decir, en palabras más llanas, que puede pasar el líquido, pero no puede pasar el sodio. El líquido de la parte hipoconcentrada, ¿vale? Dentro de la célula, se mueve o sale al exterior hasta que se igualan las concentraciones. Bueno, pues la sed osmótica se provoca porque cuando aumenta la concentración del líquido intersticial, se mueve agua de dentro de las células afuera de las células. Ese movimiento provoca de nuevo sed en el organismo y eso lo denominamos sed osmótica. Las dos son deshidratación, ¿vale? Pensad que estos mecanismos están relacionados, aunque aquí hablemos de dos cosas diferentes, no son mecanismos totalmente apartados el uno del otro, sino que cuando uno pierde volumen sanguíneo, pues también va a perder al final líquido intersticial, que a su vez va a provocar que las células pierdan, es decir, al final tú siempre que ingieres agua, la ingieres a través del estómago, que va a los vasos sanguíneos y que después se va a distribuir. Así que la cuestión es que ambas cosas, tanto la sed volémica, que puede ser la que se produzca antes por un exceso, por ejemplo, por un exceso de orina, se puede producir una bajada rápida de la cantidad de volumen sanguíneo, la cantidad de líquido en sangre. Pero a la larga, aunque no se produzca esa bajada tan rápida, la pérdida de líquidos a través de diferentes mecanismos va a provocar la sed osmótica. Pero son mecanismos que están juntos, ¿vale? No son mecanismos separados que no tengan nada que ver uno con otro, ¿vale? La sed volémica tiene mucho más que ver con el hecho de que pierdas agua rápidamente, ¿vale? La otra tiene que ver con procesos de pérdida de agua más lentos, ¿vale? Porque no se perdería volumen rápidamente, pero sí que se iría perdiendo, sobre todo procesos. Pensando que no solamente se pierde agua a través de los riñones, sino que se pierde a través de la respiración, se pierde a través de la sudoración, donde se puede perder grandes cantidades de líquido intersticial y de otros mecanismos, ¿vale? Pero que en esencia son mecanismos conectados, que no penséis en ellos como cosas separadas, ¿vale? No es que haya situaciones. Lógicamente hay situaciones en las que hay más pérdida de líquido intersticial y situaciones en las que hay más pérdida de líquido intravascular, pero que los dos están conectados, ¿vale? Esos serían los dos mecanismos que activan lo que nosotros denominamos sed, las ganas de beber, ¿vale? Estas dos situaciones harían que se activasen mecanismos que hacen que nosotros queramos beber. Básicamente son estos. ¿Y cómo se regula esto a nivel hormonal? Porque eso está muy bien, muy bien. Sentimos sed cuando ocurre todo esto, pero para que nosotros sintamos sed tienen que activarse una serie de sustancias y además para que se regule la cantidad de líquido que ingerimos y que perdemos, también se tienen que activar ciertas sustancias para que ocurra esto. Es decir, esto no ocurre de manera mágica. Bueno, pues esto ocurre normalmente
a través de los riñones y a través de dos hormonas que regulan estos mecanismos y que tienen que ver con la regulación de la cantidad de agua y la regulación de la cantidad de sodio. Esas dos hormonas son la vasopresina y la aldosterona. ¿Cómo se regula la saciedad? Es decir, el hecho de que ya no tenga más sed. Bueno, pues normalmente por una serie de receptores en los riñones. Hay una serie de receptores en los riñones que son sensibles a la cantidad de sodio en sangre. Cuando hay suficiente cantidad de sodio en sangre, suelen disminuir las ganas de beber. Aquí hay un proceso complejo entre el equilibrio del sodio, es decir, que se retenga sodio en los riñones y no se excrete, que se retenga más o menos agua en los riñones, y hay un complejo balance entre la cantidad que ingerimos, tanto de sodio como de agua, como de la cantidad que excretamos. Y se regula a través de estas dos hormonas. Una, la aldosterona segregada en las glándulas suprarrenales y otra, la vasopresina, segregada en la neurohipófisis. ¿Os acordáis de la hipófisis? Al lado, debajo del hipotálamo, conectada al hipotálamo. Bueno, pues a través de esto. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Bueno, la aldosterona regula los niveles de sodio. A mayor, aquí siempre tengo miedo de decirlo al revés, a mayor cantidad de aldosterona, menor liberación de sodio, ¿no? Si lo he dicho bien, se retiene sodio en los riñones cuando el nivel de secreción es alto, es decir, es una hormona inhibidora de la secreción de sodio. Cuanto mayor es el nivel de sodio, lo estoy diciendo al revés, siempre me equivoco aquí. Cuando hay una gran cantidad, es decir, cuando se libera aldosterona al torrente sanguíneo, se retiene sodio en los riñones, es decir, no se excreta sodio, es una señal. Gran cantidad de aldosterona es una señal para que le digas a tus riñones no eches sodio por la orina, guárdalo, ¿vale? Porque tenemos un déficit de eso. Cuando hay baja cantidad de aldosterona es una señal para los riñones de tenemos demasiado sodio, échalo por la orina, ¿vale? Aquí siempre, darle un par de vueltas, yo siempre me equivoco aquí cuando lo digo, siempre empiezo a pensarlo y termino dándole la vuelta. Con la otra es más fácil, porque hay un truquito para acordarse de ello. La vasopresina se llama hormona antidiurética, ¿vale? Así que si os acordáis de ese nombre vais a saber su acción. Cuando hay un nivel alto de vasopresina, se retiene agua y no se excreta a través de la orina. Es decir, niveles altos de vasopresina hacen que orinemos menos, ¿vale? Se retiene más agua, se retiene el líquido. Niveles bajos de vasopresina hacen que orinemos más, ¿vale? Que se aumente la diuresis. Por eso se llama hormona antidiurética. Inhibe la diuresis, inhibe la excreción de agua. ¿Sabéis cuál es un inhibidor muy famoso de la hormona antidiurética? El alcohol. El alcohol es un inhibidor de la hormona antidiurética. Lo habéis podido comprobar muchas veces, ¿no? Cuando uno bebe alcohol, orina más, mucha más cantidad. No, es que es un inhibidor específico de la hormona antidiurética. De hecho, no debería, por eso el alcohol deshidrata. O sea, al final, cuando bebes alcohol, pierdes gran cantidad de agua. Las resacas en gran parte son por la deshidratación producida por la pérdida de líquidos. Y el alcohol específicamente es un inhibidor de la hormona antidiurética. Por eso aumenta la diuresis muchísimo. Y lo habréis podido comprobar si no bebéis alcohol nunca, no, pero si habéis bebido algo de alcohol, veréis que incluso dosis pequeñas de alcohol provocan una cantidad de diuresis que es desproporcionada en función de las cantidades que se han bebido. Se pierde mucho más líquido que el que se ingiere. Por eso es un inhibidor de la hormona antidiurética. No por eso, sino que es un inhibidor de la hormona antidiurética y el efecto es ese. Pues creo que el café también, pero no lo sé seguro. Pero creo que el café también es inhibidor de la hormona antidiurética. Lo tengo que buscar, pero no estoy seguro, ¿vale? No te lo puedo confirmar. No, es que en el café no lo sé, pero desde luego en el caso del alcohol es simplemente que es un inhibidor específico de esa hormona. Inhibe que esa hormona se secrete y por tanto su efecto. Y como inhibe su efecto, si no hay vasopresina en el organismo, vía libre para los riñones para echar todo el agua que quieran, ¿vale? O sea, que el hecho de que uno no esté orinando constantemente está regulado porque hay suficiente vasopresina. Si no la hay, pues vía libre. Empiezas ahí a echar como un loco. Bueno, factores aprendidos, pues exactamente igual que en la comida. Aquí tampoco me voy a detener mucho porque es exactamente o muy parecido a lo que ya hemos visto. Está regulada por otros mecanismos que no tienen que ver con nuestra predisposición biológica, sino con cuestiones aprendidas y sociales. También con
factores culturales y sociales, también con factores específicos de las bebidas, es decir, cómo de agradables sean, su contenido en azúcar. Bebidas azucaradas solemos consumir más cantidad, o dulces, os imagináis por qué, ¿no? Si los alimentos dulces ingerimos más porque suelen estar asociados a nutrientes como los hidratos de carbono en este caso, pues con las bebidas ocurre lo mismo. Y de nuevo, los factores sociales pues son muy importantes, incluso el efecto reforzador que tienen, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas tienen un efecto reforzador muy claro. Como son psicoactivas, pues producen estados que en dosis más o menos moderadas son agradables y que incluso te permiten mejorar tus relaciones sociales. Así que también actúan como reforzadores. Habéis visto cómo esta ingesta ya no está tan relacionada con la supervivencia, sino con diferentes factores. También ocurre lo mismo, la saciedad sensorial específica también ocurre para determinadas bebidas. También os habrá pasado alguna vez que os gusta mucho algo, bebéis mucho de ese algo, no tiene por qué ser alcohol, una bebida cualquiera, y que uno termina pues agotándose un poco de esa bebida. No ocurre igual para todas las bebidas, pero también ocurre. Para el agua, lógicamente, pues no suele ocurrir. Pero normalmente es un mecanismo que permite que los animales ingieran una gran cantidad de líquidos, porque diferentes líquidos están asociados a diferentes concentraciones de solutos, es decir, de sales minerales, que también son necesarias para la supervivencia. Y bueno, como también os podéis imaginar, hay una gran relación entre el hambre y la sed y cómo se ingieren líquidos y cómo se ingiere comida. Y sobre todo a nivel aprendido, gran cantidad de la ingestión de líquidos está asociada a la ingestión de comida y viceversa. Como podéis ver, y esto es lo importante, tanto el hambre como la sed, a pesar de ser motivos innatos, a pesar de estar determinados biológicamente y controlados por mecanismos fisiológicos heredados, también tienen una gran variabilidad y una gran flexibilidad en la manera en la que se nos presentan. Los humanos aprendemos a comer y a beber más allá de lo que nos dicta nuestra necesidad biológica y utilizamos comida y bebida también como reforzador, lo utilizamos en situaciones sociales y nuestra ingesta está determinada por nuestro contexto social, cultural, también por el aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Y pasamos, ¿nos da tiempo todavía? Todavía nos falta un poquito de tiempo. Pasamos al tercero de los motivos innatos, el sueño. Este es curioso, a mí me encanta esta parte del temario porque es bastante interesante. Cuando hablamos de sueño, recordad que no hablamos de los sueños, ¿vale? Sino que hablamos del dormir, que son cosas diferentes. Dentro del dormir se producen sueños. Si queréis, llamamos a esto sueño y a lo que se produce dentro de nuestro sueño lo llamamos ensoñaciones, lo que serían los sueños de toda la vida, ¿vale? Lo podemos llamar dormir y sueño o sueño y ensoñaciones. Y es muy interesante esta parte porque el sueño es algo bastante complejo, es un proceso bastante complejo y que además da lugar a un montón de preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué es necesario dormir? ¿Por qué es necesario dormir? ¿Qué hay? O sea, ¿cuál es la razón última de que todo lo que los mecanismos reparadores que se activan durante los periodos en los que estamos dormidos, también los mecanismos cognitivos de consolidación de ciertos aprendizajes, etcétera, etcétera, necesitan de un periodo determinado en el que la persona ni siquiera es consciente o está en un estado de baja conciencia para poder funcionar? Porque ya os adelanto, el sueño es necesario para vivir. En prácticamente todos los organismos que se conocen, sobre todo los organismos superiores, dormirán de una manera o dormirán de otra. No sé si eran los delfines o sí, creo que eran los delfines, que dormían por mitad del cerebro dormido y la otra mitad despierto. A lo que llamamos dormido y despierto, que básicamente es una diferencia de funcionamiento en el cerebro. Pues eso es lo que es estar dormido o despierto y también en ciertas pautas fisiológicas. Pero es un mecanismo bastante complejo, sí que es verdad que se conocen más o menos bien las funciones, pero siempre llama la atención el hecho de que necesitamos pasar durante gran parte de nuestras vidas por un estado determinado para seguir viviendo. ¿Por qué no podemos hacer esos mismos mecanismos de consolidación estando despiertos? ¿O por qué no podemos recuperar energía o restablecer nuestras funciones en la misma situación pero tumbados sin caer dormidos o por esas fases? Pues eso sí que es una pregunta y un enigma bastante interesante y que ha llevado a una gran cantidad de investigación. De hecho, ahora vamos a ver algunas cosas sobre esto. Bueno, lo importante o lo más importante que tenéis que tener en cuenta es, lo primero ya lo hemos dicho, que es imprescindible para vivir. Los seres vivos, en función también de su complejidad, de nuevo en las bacterias no nos metemos, pero los seres vivos con sistema nervioso necesitan dormir. Cada especie duerme una
determinado número de horas. No todos duermen lo mismo ni necesitan la misma cantidad de sueño. Los seres humanos pues estamos en torno a 8. Realmente 8 no es lo necesario para vivir. Se puede dormir bastante menos y seguir vivo. 8 sería seguramente el punto óptimo, el punto ideal, en el que si pudiésemos dormir lo que necesitamos o lo que queremos, pues tenderíamos a dormir una media de 8 horas. Otros animales, que por supuesto no tienen que ir a trabajar por las mañanas, pues duermen bastante más. Otros animales que tampoco tienen que dormir, tienen que ir a trabajar por las mañanas, pues curiosamente duermen bastante menos. Por ejemplo, los caballos, pues mira, de media no llegan ni a las 3 horas. Es decir, cada especie tiene sus necesidades de sueño, pero todas confluyen en algo, todas necesitan dormir. Y también es importante otra cosa. Soñar no es apagar, dormir mejor, ¿vale? Soñar es otra cosa. Dormir no es apagar el interruptor. No se apaga un interruptor, quedas ahí en stand-by durante unas cuantas horas y luego reinicias por la mañana. Es un proceso complejo y activo, en el que la actividad cerebral es muy variada y también la actividad fisiológica, y en el que se producen una serie de procesos, tanto cognitivos como físicos, que es lo que se supone son las diferentes funciones del sueño. Es decir, es un proceso muy importante y sobre todo activo. No es encefalograma plano, o sea, no es te quedas ahí hasta el día siguiente, como apagar el robot, ¿vale? Es algo bastante diferente y que además tiene diferentes funciones, sobre todo de restauración física y de restauración o de consolidación de conocimientos y de restauración cognitiva. También tiene otras funciones más mundanas que tienen que ver con la supervivencia y con la adaptación y con el consumo de energía. Por poneros un ejemplo, porque esta última parte ya no la vamos a ver más, pero pensad que si cualquier organismo, cualquier animal, que nosotros tenemos más o menos la vida bien resuelta, pues porque tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos, no tenemos riesgos asociados a normalmente andar por la calle, pues no se nos va a tirar un tiranosaurio y nos va a comer. Esas cosas no nos ocurren. Pero en la historia del planeta esas cosas son las que suelen ocurrir y a la mayoría de los animales les suele ocurrir. Así que tener un proceso que te permita ahorrar energía cuando no necesitas hacer nada, tú sabes que tus depredadores salen por la noche, ¿no? Y lo único que puedes conseguir andando por ahí es que te coman y encima gastando energía. Bueno, pues si tienes un sitio donde esconderte, quedas dormido, gastas menos energía y encima tienes menos riesgo de morir, pues es bastante útil para la supervivencia. Sí, claro. Claro, es que luego depende de las circunstancias, pero es decir que ¿el qué? Pues ahí hay bastante discusión porque es cierto que casi todos los estudios sobre esto dicen que las personas que trabajan a turnos o que cambian sus horarios o trabajan de noche suelen vivir menos, tienen menor esperanza de vida. Quiero decir, eso no quiere decir que uno que trabaja de noche se vaya a morir, ¿vale? Entenderlo como un estudio, es decir, si tú coges a las personas que trabajan de noche o a turnos y las que trabajan de día, pues la esperanza de vida media es diferente entre unas y otras. ¿Eso quiere decir que una persona que trabaja por la noche no puede llegar a los 100 años? No, pero sí que es verdad que tiene un efecto. Tiene un efecto que en algunos será muy, muy fuerte y en otras personas solo será menos, o que se irá distribuyendo en la población, pero lo tiene. Pero porque es verdad que una de las grandes determinantes de cómo dormimos es el ciclo circadiano, el ciclo luz-oscuridad, los ciclos diarios. Y normalmente se segregan unas determinadas sustancias, por ejemplo, melatonina, si no recuerdo si melatonina, siempre se me van los nombres, yo no sé cómo lo consigo, que se asocia a determinados periodos del día. Sí, no suele ser muy efectivo, pero sí es verdad que lo medican. Bueno, sí, es esa hipótesis o esa forma en algunos medicamentos de si esto se produce de manera natural y yo lo doy, entonces hará ese efecto multiplicado. Bueno, hay cierto debate en torno a eso. Pero bueno, que es así, es decir, que se segregan ciertas sustancias que inducen al sueño y que no. Es decir, el ciclo circadiano es muy importante en el ciclo sueño-vigilia o en los ritmos, los ciclos de luz y oscuridad. ¿Quiere decir eso que no podamos dormir? No, porque si te cambian el horario y no puedes dormir por la noche, va a llegar un momento que tengas tanto agotamiento que vas a caer dormido. Pero la calidad del sueño y la cantidad de sueño seguramente sí se ve afectada. ¿Vale? Por encima del ciclo luz-oscuridad hay otra cosa que es la supervivencia. Entonces, como necesitas dormir, probad intentando dormir. Ya veréis como al final caéis dormidos, sea de día o de noche. Eso ocurre, al final termina ocurriendo. Esto sirve para deciros otra cosa importante. Uno no se puede suicidar, eso yo creo que ya lo dije, intentando no dormir. Al final uno cae dormido.
excepto en el síndrome que luego explicaremos, que es muy interesante. Bueno, por supuesto son muy importantes los ciclos luz-oscuridad, pero como te decía, más importante es el tiempo transcurrido sin dormir. Así que uno pues se va adaptando a lo que tiene. Pero evidentemente cuesta más dormir cuando es de día, y lo habréis podido notar. De hecho, las personas que tienen turnos de noche lo que hacen es cerrar las persianas y estar en una oscuridad más absoluta, porque lo que tendemos a hacer cuando hay luz es despertarnos. Son ciclos, y de hecho son predisposiciones que tienen una gran fuerza en nosotros porque sí que son heredadas de nuestra especie. Bueno, ¿cómo es el sueño? Creo que aquí lo tenemos que dejar porque me iba a meter en un lío muy gordo y ya terminamos. Hablamos de las fases del sueño y de cómo se estructuran y de cuáles son sus funciones dentro de 2 semanas, la semana que viene en mi tutoría. A ver, yo tengo una pregunta que no sé si ya va con esto. El tema de los sueños lúcidos. Sí. Yo tuve una profe de psicología que me dijo que no existían. Yo los tengo todos los días. Todos los días. Tengo sueños, pues que sabes que estás soñando y puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Esta profe me dijo que un sueño lúcido no existe. Y yo, vamos a ver, yo estoy diciendo que sí existe. No sabría. Y me dijo que no estoy dormida. Sí, hay investigación sobre ello. Espera, pero... la profe me dijo que no estás dormido ahí. Estás medio despierto, medio tal. No, creo que tu profe se refería a otra cosa, que son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que también lo explicaremos. Pero si existen los sueños lúcidos, pues no sé. Hombre, si yo los tengo, es que tú a mí no me puedes... Yo no te digo que no existen, lo que pasa es que es una cosa difícil de investigar, es cierto. Es difícil. Es cierto que mucha gente que dice tenerlos y que dice dormir, pero ser consciente de que está soñando e incluso poder manipularlos. Claro, es una cuestión, pero el fenómeno ocurre. ¿A qué se ha debido o cómo ocurra? Ahí ya es más difícil. Pero evidentemente, como fenómeno, es decir, como hecho de que hay gente que sea por una razón o por otra, siente eso existe y por tanto merece investigación. Sí, hombre, como... Mira, yo no sé si a Paloma le ha pasado, pero a mí... Chicos. Sí, efectivamente, chicos, la sociedad sensorial también ocurre por más cosas, pero sobre todo es una cuestión, o desde el punto de vista biológico, una cuestión de nutrientes. Hola, Nuri, ¿qué tal? A ver, que... Ahora, ya me voy...